Bueno, antes que nada, recién hablábamos un instante con los que estamos en vivo de cómo estaban y algunos me decían, bueno, vengo bien, pero me falta practicar, vengo bien, pero algunos ejercicios me cuestan. Bueno, esa es como la mejor respuesta y es el mejor panorama, es como dichosa yo que me encuentro con este panorama, ¿no? Si alguien todavía, porque si alguien ve después el video más tarde y está medio en el horno, medio que está arrancando, bueno, ahora sí es momento de ponernos las pilas, tenemos tiempo. No olviden inscribirse, recién hablábamos de eso también, ¿no? De no olvidar inscribirnos. Y lo que les traje son dos fotos, una de cómo fue el parcial o cómo solía ser el parcial antes, que hasta el primer cuatrimestre fue así, que tenía esta pinta, donde ustedes lo que hacían era leían la consigna y solo escribían el resultado. ¿Qué pasaba? Capaz ya lo saben, el año pasado, sobre todo el primer cuatrimestre, mucha gente se copiaba en UBA 21, mucha. El comentario de todo el mundo después de rendir era, en mi aula todo el mundo se copiaba, en mi aula todo el mundo se copiaba, en mi aula todo el mundo se copiaba. Bueno, como todo eso evidentemente se ve que llegó a oídos de la gente de UBA 21, ¿qué empezaron a hacer? Empezar a buscar formas de poder filtrar esas cosas. ¿Cómo hicieron? Armando parciales de este tipo. Que como digo siempre, para la gente honesta que estudió y que no se va a copiar, no cambia en nada. Porque objetivamente para ustedes no va a, digo ustedes porque los considero parte de este grupo, ¿no? No va a cambiar en nada. Porque ¿qué es lo diferente? Que ahora lo que me piden a mí es que yo pueda hacer el ejercicio en la hoja. Pero eso ¿qué me va a implicar? Este es un parcial, si se fijan, 19 de septiembre del año pasado. Es el primer parcial del segundo cuatrimestre. Tema 4 está por ahí. Después les voy a pasar el parcial y después les voy a pasar las respuestas por si lo quieren usar para practicar. Hay algunos de estos parciales también grabados en el canal de YouTube. Ustedes no se preocupen porque material no les va a faltar nunca. La diferencia es esta, que lo que les piden es a ustedes que hagan el desarrollo del ejercicio. Por eso yo vengo tan insistente, rozando lo denso, de cómo resolvemos el ejercicio, ¿no? De ser lo más claros posibles, de por favor no dar nada por sentado, de que la gente de UBA 21 no se va a esforzar en ver el examen de ustedes y empezar a pensar, ay, a ver, Paulina, ¿qué habrá querido pensar acá, no? ¿Qué habrá querido poner cuando pone esto? ¿De dónde habrá sacado este número? No, imagínense que miles de personas rinden, la gente lo que va a hacer simplemente es leer lo que ustedes escriban acá. Lo que a ustedes les conviene hacer para mí son dos cosas. O resuelven el lápiz acá y lo pasan a tinta cuando están seguros de que el ejercicio ya está bien hecho, o lo hacen en borrador y después lo pasan acá. Pero no es algo difícil, ¿sí? O algo distinto. Fíjense que acá lo mismo, les da este compuesto y es como spoiler alert, aparece el boro. Yo la semana pasada les decía, siempre aparece el boro o el berilio, siempre les toman las excepciones. Por eso yo con las excepciones hago tanto hincapié a propósito, porque sé que las van a tomar. Algo de esto vamos a charlar hoy. Vimos ya Lewis, pero hoy vamos a charlar lo que tiene que ver con la polaridad, la geometría molecular, la geometría electrónica y el ángulo de enlace. Y acá les dice cuánto vale cada ejercicio. Muchos me preguntan a veces cuánto vale cada punto. Bueno, en general son 5 puntos con distintos incisos. En general, cada punto, sí, en realidad el boro con 6 y el berilio con 4. El problema del berilio es que parece un metal porque está en el grupo de los metales y es un no metal. El berilio, este, se va a estabilizar con 4 directamente y forma enlaces covalentes, aunque está en el grupo 2. Aunque está en el grupo 2. Bien, entonces, vuelvo. 5 puntos. Lo que pasa es que de esos 5 puntos hay distintos incisos y la puntuación es como que depende de ellos. Objetivamente, el punto 1 en general vale 2 puntos. El punto 2 vale 2 puntos. El 3, 2 puntos, bla, bla, bla. Pero ¿qué pasa? Fíjense en este ejercicio. El punto 1 tiene A y B, pero el A vale un punto y medio y el B vale 0,5. No es que valen un punto y un punto. Entonces, si ustedes solo, quizá por algún motivo, hacen el B, no es que les va a valer un punto, les va a valer lo que ellos consideran. Lo mismo pasa acá. En este caso, el A, fíjense que la Lewis les vale todo un punto y cada uno de estos les vale 0,25.
Entonces, no es que si yo hago, no sé, la geometría molecular, porque me di cuenta de la geometría molecular que tiene, tengo un punto. No, tengo lo que ellos asignan. Lo mismo pasa acá. Uno mira esto y dice, oh por Dios, pero en realidad todo el punto 3, que son nomenclaturas, les dan nombres y quieren que ustedes escriban la fórmula o les dan fórmulas para que ustedes escriban el nombre, cada una vale 0,20. Esto refuerza lo que yo les decía la semana pasada, ¿no? Nomenclatura, tomar, lo van a tomar siempre, pero no van a desaprobar por no saber nomenclatura. O sea, si el resto de los temas los estudian, no hay inconveniente con eso. El beneficio que ustedes tienen es que tienen que sumar 4 puntos de 10. Para mí es muy poco, pero a mí nadie me pregunta si yo estoy de acuerdo o no con los métodos de corrección. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que UBA 21 es muy estricto a la hora de corregir. Es decir, que no puedo hacer la Lewis de cualquier manera. Tengo que hacer la Lewis correctamente. No puedo, por ejemplo, acá hacer la estructura me pidió otra estructura de Lewis, hacerla así nomás, como les decía la clase pasada. Ay, bueno, puse los corchetes, pero me olvidé este signito. Por una rayita me bajaron un punto. No, es la carga del anión. Te van a bajar puntos. Más adelante vamos a ir charlando juntos porque UBA 21 también les aclara a ustedes cuáles son los criterios de evaluación que usa y qué buscan y qué aspectos en cada ejercicio les anula el punto o les baja un porcentaje. Esta es la primera parte del parcial. Ay, creí que les había puesto la otra parte, qué bobo. Bueno, les puse esta sola. Pero tiene que ver con esto, ¿sí? Y obviamente la segunda parte es más a desarrollar. La segunda parte va a tener que ver con la gotita 5, que es magnitudes, y la gotita 6, que es la unidad 5. Acuérdense que cada gotita tiene una unidad menos, que es soluciones. Un ejercicio de cada uno. Para mí, los parciales de UBA 21 son largos para el tiempo que a ustedes les dan. A ustedes les dan 1 hora y media para esto. Es poco tiempo. O sea, pensemos, son 90 minutos divididos 5 ejercicios, me lleva, ¿no? Como un ritmo interesante, porque son menos de 20 minutos por ejercicio, en el cual yo lo que necesito es leer el enunciado, resolver el ejercicio, si lo resuelvo en borrador, después lograr pasarlo. Y lo que yo siempre sugiero, lo voy a volver a decir después, es no pasar a lo último de la hoja borrador a la hoja del parcial, porque muchas veces por los nervios, porque tenemos poco tiempo, pasamos apurados el planteo acá y al pasar apurados ese planteo ahí, lo que nos pasa a nosotros es que cometemos errores. Muchas veces en su hoja borrador está bien y cuando lo pasan está mal, tiene algún error, pero es por desatención, porque se atascaron, porque se demoraron, tiene que ver con eso. Bien, entonces, ¿qué traje para hoy? Hay cosas que son importantes tener en cuenta porque la unidad de hoy, que es la unidad 3, tiene que ver con lo que en el campus ustedes encuentran como la gotita 4, con el video que van a ver que está vinculado con fuerzas intermoleculares, propiedades de los compuestos, ¿sí? Es una de mis unidades favoritas. ¿Por qué? Porque yo siento, creo y experimento que cuando lo entienden, ya está. En cuanto ustedes empiezan a entender el tema, ya no tienen que estar acordándose absolutamente nada de memoria. Simplemente es poder ubicarse en los conceptos. ¿Qué necesitamos tener bien claro para la clase de hoy? Que yo hacía mucho hincapié la semana pasada. Lo que tiene que ver con el número de oxidación, sí o sí, que yo insisto, apréndanse en principio el del oxígeno, el del hidrógeno, y eso les ayuda como a ir ubicándose. Acordarse los tipos de partículas. Vamos a trabajar mucho y todo el tiempo en esta unidad pensando, ¿es iónica? ¿Es covalente? ¿Qué está generando? Y vamos a trabajar con covalente que formen moléculas. Si bien las metálicas nos importan, las metálicas son muy simples de registrar, de evidenciar. No es que vamos a hacer Lewis, no es que vamos a estar pensando demasiadas cosas. ¿Sí? La mayor número de veces trabajamos con iónico y covalente. Necesito poder diferenciarlas porque al diferenciarlas, ahí nosotros vamos a poder hacer los ejercicios. ¿Cuál era la clave? Que en las iónicas participaba un metal.
Además, no metales, pero hay un metal que sí o sí está formando parte de este compuesto y que sea iónico porque tiene un metal me genera a mí toda una diferencia con respecto a los compuestos que son covalentes y forman moléculas. No olvidarnos de estos nombres. En el primer parcial del año pasado tomaron, por ejemplo, la fosfina, les dieron este nombre para que ustedes escriban el compuesto. Acuérdense que no tienen nombres que ustedes puedan deducir, son excepciones. Las tengo que saber, Belu, las tengo que saber, sí o sí. Las van a tomar, al igual que este compuesto. Este compuesto que es el ácido fosfórico. Acuérdense que yo les decía que si ustedes lo quieren armar y piensan el ácido fosfórico, si yo miro al fósforo, el fósforo está en el grupo 15, tiene estados de oxidación más 3, más 5. Si yo pienso en fosfórico, pienso en su estado de oxidación mayor, entonces voy a pensar y voy a suponer que esto está trabajando con más 5. Pero si yo armo el oxoácido pensando en eso, a mí me va a quedar lo siguiente. Más 5 del fósforo, menos 2 del oxígeno. Recuerden siempre que tanto para oxoácidos, que tienen esta pinta, o para oxosales, donde acá lo que hay es un metal, siempre esta parte me tiene que quedar con carga negativa, porque es un anión. Yo tengo un oxoanión de este lado, al que le agrego un hidrógeno en el oxoácido o un metal en la oxosal. Pero si es un oxoanión, esta parte tiene que ser negativa, justamente porque es un anión. Entonces necesito poner tantos oxígenos para superar en número a este 5. Si nosotros hacemos las cosas prolijamente, yo acá diría, bueno, esto va un 3, 3 por menos 2 menos 6 más 5, tendría que poner solo un hidrógeno. Si yo armo el ácido fosfórico, a mí me daría este compuesto. Lo que pasa es que el ácido fosfórico reacciona con el agua, bla, 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 y pasa a ser este. ¿Se acuerdan que este se llamaba ácido ortofosfórico? Ese es su nombre real, solo que lo adoptamos en la cotidianeidad, lo adoptamos como el ácido fosfórico, pero es una excepción porque si lo quieren armar, no les va a dar. Si a ustedes les dan este compuesto para escribir la fórmula, a ustedes no les va a generar esto. Entonces tengan cuidado, presten mucha atención. Ese es el ácido fosfórico. ¿Cuál es el oxoanión que forma? ¿Cómo hago con el oxoanión? Le quito los hidrógenos y si cada hidrógeno tenía más uno y tengo 3 hidrógenos, todo este oxoanión tiene 3 cargas negativas. Si el ácido se llama fosfórico, el oxoanión se llama fosfato. Lo que decíamos la semana pasada. El pico del pato es hermoso y chiquito. Ico, ato, oso, hito. Ojo con las excepciones, no me las puedo olvidar. Nosotros venimos, ¿sí? De ejercicios de la clase de la semana pasada que me iban preguntando distintas cosas. Algo que me preguntaban que nosotros no hicimos tanto hincapié era justamente en que yo pueda representar el momento dipolar en cada uno de los siguientes enlaces. Y acá hay que tener mucho cuidado porque el primer error que podemos cometer es el querer ir a calcular el vector. Nosotros nunca vamos a calcular el vector. Nosotros nunca vamos a calcular el vector. Solamente vamos a poder saber y vamos a poder indicar si ese vector es distinto de 0 o si es igual a 0. ¿Cómo me voy a dar cuenta de eso? Hay algo clave. Si mis elementos tienen diferencia de electronegatividad, ¿de dónde salía la electronegatividad Belu? Sale de la tabla periódica. Acuérdense que ustedes tienen el dato ahí. Yo tengo que siempre el vector lo represento hacia el elemento que es más electronegativo.
Y el valor de la electronegatividad está en la tabla. Yo no necesito aprenderme nada de memoria. El valor de la electronegatividad está en la tabla. Entonces, cuando me piden representar el vector, no es más que mirar los dos elementos que tengo y decir, bueno, ¿cuál de los dos es más electronegativo? Y hago una flecha que apunte hacia el elemento que es más electronegativo. Como tenemos diferencia de electronegatividad, por ejemplo, entre el silicio y el cloro, entre el carbono y el oxígeno, lo que decimos es que el enlace es polar. ¿Por qué? Porque como el cloro es más electronegativo, atrae hacia él con mayor intensidad los electrones, la nube electrónica alrededor del cloro es mayor y ese enlace entonces decimos que es polar. Tengo mayor densidad de electrones cerca del cloro que cerca del silicio y se escribe que este momento dipolar de enlace es distinto de cero. No sé cuánto vale, no me importa, a nosotros en el CBC no nos interesa, ¿sí? CBC presencial o A21, no nos interesa. Nos interesa solo que ustedes puedan distinguir si es igual que cero o distinto que cero. Eso es lo importante. Cuando un momento dipolar de enlace, y tiene esta letra, ven que es como una U con una patita más larga, se llama mu, es una letra griega, va a ser igual a cero cuando mi enlace sea no polar. Cuando la diferencia de electronegatividad que yo tenga entre mis elementos sea muy poquita. Por ejemplo, como nos pasa cuando tengo enlaces con el mismo elemento, entre hidrógeno e hidrógeno obviamente no va a haber diferencia de electronegatividad. Cuando digo diferencia es comparo, miro el valor de un elemento, miro el valor del otro. Y una convención que se tiene es que entre el carbono e hidrógeno, cuando yo tengo enlaces entre carbono e hidrógeno, que es lo que pasa en todas las moléculas orgánicas, cuando cursen biología lo van a ver, todo lo que tiene que ver con los hidrocarburos, los ácidos grasos, los compuestos orgánicos, que son cadenas de carbono e hidrógenos, se considera no polar. Y eso a mí me da la pauta entonces de que el momento dipolar de enlace es cero. El momento dipolar de enlace es igual a cero. Entonces, para nosotros el enlace puede ser polar o no polar. Y cuando estamos hablando de enlaces polar o no polar, algo que no dijimos, pero que es importante tener en cuenta, es que para que el enlace sea polar o no polar, la unión tiene que ser covalente. Yo no puedo trabajar esto, yo no puedo trabajar esto con enlaces que sean iónicos. Porque si mi compuesto es iónico, más vale que va a haber una diferencia de electronegatividad porque tengo un elemento que es un metal y tengo un elemento que es un no metal. Pero yo no voy a representar el vector porque simplemente lo que tengo es una unión iónica, tengo iones sueltos por ahí. Como por ejemplo me pasaría acá. Rubidio y oxígeno. El rubidio está en el grupo 1, si lo buscan en la tabla periódica lo van a encontrar bien a la izquierda, y el oxígeno está en el grupo 16, bien a la derecha. El oxígeno es un elemento sumamente electronegativo y el rubidio es un metal. Por lo tanto, Por lo tanto, acá no es que hay un enlace polar o no polar, hay un enlace iónico. No se clasifican como polares o no polares. ¿Por qué? Porque si yo tuviera que hacer su Lewis, lo que yo tengo que tener en cuenta es que el rubidio está en el grupo 1, libera un electrón, lo cede, el oxígeno toma este electrón, pero ¿qué le pasa al oxígeno? Estaba en el grupo 16 y tenía 6 electrones en el último nivel. Si tiene 6 electrones en el último nivel, lo que nos va a pasar entonces es que le faltaban 2 para cumplir el octeto. Por eso tenemos 2 rubidios, porque un rubidio cede un electrón, el otro rubidio cede el otro electrón. Y acá viene la pregunta de siempre. En vez de dibujarlo así, y le vamos a poner la carga acá, yo podría escribir 2 rubidios acá. Ahí. Poder puedo.
A mí me da la sensación, como les digo siempre, que o se olvidan el número o como tienen dos rubidios pero no se dan cuenta, muchas veces se olvidan de poner el otro electrón. Si ustedes están seguros, si ustedes están seguros que van a acordarse de esto, no hay ningún problema. Pero si no, no. ¿Sí? Si no, lo que digo siempre es que nos estamos jugando casi un punto muchas veces en el examen. ¿Qué les cuesta, en vez de poner este 2, escribir el otro cation y tenerlo más prolijo? Entonces, acá lo que tenemos es una unión iónica. No tenemos ni enlace covalente, ni enlace no covalente, ni enlace, perdón, polar, ni no polar. Tenemos unión iónica. Se terminó. Las uniones iónicas no se clasifican en polares o no polares, simplemente son iónicas, forman iones. Les traje, sí, les traje porque sé que es lo que más cuesta. Algo habíamos charlado nosotros la semana pasada, pero les traje algunos ejemplos de cosas raras, ¿no? Cosas raras como el catión amonio, cosas raras como el anión sulfato y cómo junto esto con esto, bueno, lo junto así. El catión amonio es el único catión que nosotros estudiamos que es, decimos, poliatómico, porque la mayoría de cationes que nosotros estudiamos en realidad, que les van a pasar, son cationes metálicos. Es un metal que perdió electrones y por eso se transformó en un catión. Anión carbonato viene del ácido carbónico. Anión bicarbonato, súper importante en la vida cotidiana, el bicarbonato de sodio que es tan bueno para todo. Bueno, ahí ese es el bicarbonato. No tiene una explicación de por qué le decimos bicarbonato. Es el nombre coloquial. Obviamente yo esto también lo puedo nombrar si quisiera, y ahí tomo algo de lo que decía Mati antes, hidrógeno, carbonato, y ahí vendría el bla, 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 no sé, de hierro, de plata, del metal que sea. O capaz me piden solo el anión y es el hidrógeno carbonato. Y ahí quedó. Este es el ácido carbónico. El amonio, conviene que lo sepan. El bicarbonato, yo sugiero que lo sepan. El agua, bueno, desde ya. Y acuérdense, para no marearse, dióxido de carbono, porque capaz después se mezclan. Oxígeno, ozono. Porque este después empiezan a ponerle distintos nombres, es dióxido de carbono. Lo van a ver un montón en biología si todavía no lo vieron. Es el gas que nosotros eliminamos cuando respiramos. Es muy importante tenerlo en cuenta. Es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué necesitamos reforzar? ¿Por qué lo traigo? Porque siempre es lo que más nos cuesta. Siempre es lo que más nos cuesta. Entonces les dejo un ejemplo de una oxosal. Acá nos pide una oxosal en la que metal actúe con esta oxidación más 3, algo habíamos charlado la semana pasada, que puede ser cualquier metal que yo quiera. Yo lo que digo siempre es, no nos vayamos por las ramas, ¿no? Busquemos algo sencillo, algo que me quede cómodo. Y les dejo un ejemplo, cómo sería el metal, por ejemplo, podría ser el aluminio, y me dice que el no metal tiene estado de oxidación más 4. Y algo que yo les decía la semana pasada, que voy a seguir haciendo hincapié, ojo con eso, es cuidado, porque acá me dice que es una oxosal. En ningún lado me dice que yo le ponga un oxígeno, porque me dice que es, me da el dato del metal y me da el dato de no metal, pero es una oxosal. Yo necesito en mi cabeza, en el momento que leo el ejercicio, decir, ah, bueno, es un compuesto ternario. Voy a buscar entonces el catión metálico con este dato que me están dando y voy a armar el oxoanión. Podría ser un ejemplo que a mí me podrían evaluar en este ejercicio.
¿sí? Va a aparecer en los primeros ejercicios. Capaz me piden la estructura de Lewis del oxosal que forma, bla, 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 bla. Acuérdense, es importante que, aunque no me diga el dato del oxígeno, si es un oxosal, tiene oxígeno, es un compuesto ternario. Por favor. Bien. Yo sé que a veces soy como súper insistente con algunas cosas, pero es como para ayudar a que eso quede fijado. ¿Y qué más traje de la semana pasada? El repaso, ¿sí? Para que les quede escrito, para que lo puedan pensar, si están medio confundidos con lo que pasa en el grupo 17, cloro, bromo y yodo, bueno, ¿cuáles son todas las posibilidades de los nombres? Sí, también, la semana pasada vimos, creo que lo vimos con el bromo, me parece, no me acuerdo, pero tiene que ver con esto, ¿no? En el grupo 17, los halógenos, nos va a pasar esto. 4 estados de oxidación positivos posibles, entonces 4 combinaciones de oxoaniones yo puedo armar. Y obviamente este 2 depende del cation con el que esté actuando, desde ya. Fíjense que todo este oxoanión tiene, tiene carga -1. Bueno, si este fuera, por ejemplo, el hierro, +3, acá yo le pondría un 3. Si este fuera, por decir algo, el sodio, que es +1, yo acá no le pondría nada, porque ya me queda así. Y es ir jugando con los oxoaniones y los cationes. Jugando. Lo mismo me pide la oxosal formada por el potasio y el oxoanión fosfato. Les dejé esto y les conté cómo se nombra y qué es lo que está pasando. Y les digo, ojo acá, típico error de parcial, típico error, aclarar cuando no es necesario aclarar. El potasio en la tabla periódica solo tiene un estado de oxidación que es +1. Por lo tanto, yo no necesito aclarar, porque no hay otra posibilidad. Yo no necesito aclarar acá. En química, si no es necesario aclarar y aclaro, está mal. En química, si yo no necesito aclarar y aclaro, está mal. No es que, bueno, profe, pero aclaré por las dudas. No. En química no existe el por las dudas, ¿no? Somos muy específicos con eso a la hora de la nomenclatura, sobre todo. Si mi metal tiene un solo estado de oxidación, yo no puedo aclarar que esto es potasio 1. Es obvio que es potasio 1. Y si es obvio, no se aclara. Bien. Pam, param, pam, pam. Les dejo, sí, para nada, que sigan repasando. Como digo siempre, cualquier compuesto le puedo hacer la Lewis, le escribo el nombre, del nombre escribo la Lewis y la fórmula. Así que les dejé algunos más. Fíjense que es la misma diapositiva con algunos nombres o fórmulas para que ustedes escriban y les traje algunos resueltos para que ustedes lo puedan armar después. ¿Qué necesito que pasemos ahora para la gotita 4? Si es como siempre digo, traemos de la clase anterior y avanzamos ahora. Esto es lo que a ustedes les piden, esto es lo que a ustedes les piden en el campus, decir, bueno, a ver, ¿qué necesitamos hacer supuestamente antes de resolver los ejercicios? Que es lo que yo les propongo siempre en la hoja de ruta, que les digo, bueno, antes de resolver los ejercicios, ustedes tengan una idea, vean el video, los videos conceptuales. Ya se los dije, lo vuelvo a aclarar. Si miran el video completo que les subo de la clase explicándose, que es larguísimo, no necesitan ver los videos del campus, no se preocupen. Pero nosotros vamos a estudiar, ¿sí? En esta unidad, algo que les debería llamar la atención ya, que es TREPEV, es una teoría que nos va a ayudar a nosotros a poder definir lo que es la geometría electrónica, la geometría molecular y el ángulo de enlace. Vamos a tener que tener en cuenta después cómo podemos determinar si la molécula es polar o no polar. Vamos a poder trabajar y vincularnos con qué es lo que pasa cuando tengo distintas partículas, ¿sí? Partículas que están generando uniones iónicas, uniones moleculares o uniones metálicas. Vamos a charlar sobre lo que es el punto de ebullición y el punto de fusión y cómo poder ordenarlos. Y ya hago un spoiler alert, nunca vamos a poder determinar cuál es el valor del punto de fusión o de ebullición. Solo nos van a pedir comparar. Y si a mí me dicen indicar el valor, es porque me van a dar, por ejemplo, 3 sustancias con 3 valores.
Entonces yo no es que voy a saber exactamente cuánto vale el punto de fusión, pero mirando estos tres puedo decir, ah, este es el que tiene el menor punto de ebullición, este tiene el mayor y este tiene el intermedio. Entonces, no es que estoy sabiendo el valor, estoy asignando porque puedo decir, este tiene el mayor, este tiene menor, este tiene el intermedio. Y ya está. Vamos a poder ver qué relación existe entre el punto de ebullición y el punto de fusión con justamente las fuerzas de atracción entre las partículas. Vamos a hablar de solubilidad, pensar qué cosas se disuelven en qué cosas. Vamos a hablar sobre la conducción de la corriente eléctrica y vamos a, finalmente, que está muy vinculado con esto y con esto, poder explicar por qué las sustancias iónicas van a tener puntos de fusión mayor que las sustancias que son moleculares. ¿Qué les traigo acá? Sí, solo a modo de repaso, la misma diapositiva que ustedes tienen cuando van van a la clase. Fíjense que aparece las excepciones, como les decía antes, el berilio y el boro. Siempre las toman, por eso hago tanto hincapié. ¿Y para qué lo traigo? Para que ustedes puedan ir analizando del compuesto la Lewis. De la Lewis vamos a asignar la geometría electrónica, vamos a analizar cuántos pares de electrones libres quedan, vamos a poder analizar entonces el ángulo de enlace esperado para poder finalmente siempre mirar la geometría molecular, charlar lo que tiene que ver con el de enlace, la polaridad del enlace, para después poder pensar qué pasa con la polaridad de la molécula. Si voy a decir entonces si mi molécula es polar o no polar. ¿Cómo lo tengo que hacer? Paso a paso. Después acá arrancan las preguntas que yo soy con las que me enojo, que dicen, tiran al grupo de WhatsApp. ¿El dióxido de carbono es polar o no polar? Y alguien le dice, míralo, porque si lo miras, no. Si lo miras, nada. Nosotros no podemos nunca determinar la polaridad de una molécula mirándola. Necesito ir paso a paso. Necesito hacer la Lewis, por ejemplo, del dióxido de carbono. Necesito darme cuenta que el carbono tiene 4 electrones propios, que necesita llegar a 8, por lo tanto va a ser una unión covalente doble acá y una unión covalente doble acá. Que entre PEB para esta teoría no importa si el enlace es simple, doble o dativo, se cuenta como un enlace y nada más. Como tiene 2 zonas de alta densidad electrónica, yo siempre busco alrededor del átomo central, alrededor del átomo que es distinto, busco cuántas zonas de alta densidad electrónica tengo. ¿A qué me refiero con zonas de alta densidad? Donde hay electrones alrededor de ese átomo. A veces hay electrones unidos, a veces hay electrones que van a ver que me van a quedar libres, pero es importante tener en cuenta todos, porque yo miro cuántas zonas tengo y en función de si tengo 2 zonas, 3 zonas o 4 zonas alrededor de ese átomo, voy a poder determinar si la geometría electrónica es lineal, triangular o trigonal plana, que es lo mismo, o si es tetraédrico. Son las 3 geometrías electrónicas que ustedes tienen que conocer. Lineal, triangular, plana o tetraédrica o trigonal, que son sinónimos, o tetraédrica. En función de la geometría electrónica, va a ser el ángulo de enlace esperado. Si es lineal es 180, si es trigonal plana es 120, si es tetraédrico es 109,5. Ese es el ángulo que decimos que es esperado. ¿Por qué? Porque después yo tengo que ir a mirar la geometría molecular para ver si realmente coincide o no coincide. Y acá la clave está en mirar si me quedan pares de electrones libres o no. Cuando a mí no me quedan pares de electrones libres, como por ejemplo me pasa con el dióxido de carbono, esta geometría electrónica es lineal porque solo tengo 2 zonas. Esta zona, esta zona. Acá, por ejemplo, tendría 3. Una zona, 2 zonas, 3 zonas. Es lineal, el ángulo esperado 180, y como no tengo pares de electrones libres, coincide la geometría electrónica con la geometría molecular. Pregunta del millón. ¿Siempre coincide la geometría electrónica con la geometría molecular cuando no tengo pares de electrones libres? Sí, siempre coincide.
Y si no tengo pares de electrones libres, ¿siempre la molécula es no polar? No. Ojo ahí. Sí coinciden geometría electrónica con geometría molecular. La electrónica es mirar todo. La molecular, a mí lo que me gusta pensar es como que tengo que envolver esa molécula en un papel de regalo. Si le quedan electrones sueltos, no importa, solo me importa ver dónde hay átomos. Si no tiene pares de electrones libres, la geometría electrónica es igual a la molecular, sí. Pero eso no implica que la molécula sea polar o no polar. ¿Por qué? Porque la polaridad de la molécula depende de la polaridad del enlace y la forma que tenga la molécula. Ejemplo, miren esto que obviamente está escrito a propósito, igual que esto. Cloruro de berilio, excepción, pensaríamos iónico, es covalente, geometría lineal, no tiene pares de electrones libres, ángulo esperado 180, ángulo confirmado 180, geometría molecular lineal. ¿Y qué pasa? El enlace es polar. El enlace es polar. Por eso yo pongo que es distinto de cero. Pero tengo los vectores que se contrarrestan porque son exactamente iguales. Tienen diferente sentido, pero tienen el mismo valor y la misma dirección. ¿Cuál es la diferencia que hay acá y acá? Que acá yo no tengo dos cloros. Tengo un cloro y tengo un flúor. Y si bien yo no me voy a poner a dar detalles ni a analizar demasiado, estoy segura que el enlace o la fuerza que va a haber entre el cloro y el berilio es distinta a la del flúor y el berilio. Ni siquiera me tengo que preguntar cuál es mayor. Solo tengo que saber que es distinta. Si la polaridad del enlace es distinta, si no se compensan, piénsenlo en personas, personas que hacen fuerza. Acá hay dos personas que hacen fuerza exactamente igual, con sentido contrario. Acá hay dos personas distintas. Es imposible que dos personas distintas hagan la misma fuerza. Por lo tanto, esta molécula es no polar, esta molécula es polar. Y ahí es donde ustedes en general se confunden. Lo mismo les planteo acá. El boro, si tiene tres átomos iguales, y ojo porque acá es que tenga tres átomos iguales, pueden ser tres átomos de flúor, pueden ser tres átomos de cloro, pueden ser tres átomos de bromo. No importa qué átomo está teniendo alrededor. Si es igual, la molécula va a ser no polar. Pero cuando la molécula tiene átomos alrededor que no son todos iguales, esa molécula va a ser polar. Otra vez, ¿no? Porque estos dos vectores están apuntando hacia allá, este apunta hacia acá, y yo no puedo asegurar que es exactamente la misma fuerza. Y esto es lo mismo, pero un poco más. El metano tiene los cuatro átomos iguales alrededor. Cuando yo ya le cambio uno de estos átomos, le pongo un cloro acá, o le pongo dos cloros. Y ojo, porque acá la mayoría de ustedes lo que piensa es, bueno, si el cloro es este y el cloro es este, ¿por qué esta molécula es polar, Belu? Yo acá les digo que es polar. ¿Por qué es polar? Porque ¿quién les dice que están exactamente enfrentados? Nadie. Ojo con esas cosas, ¿sí? Ojo con esas cosas. ¿Qué tengo que tener en cuenta para ver si mi molécula es polar o no polar? Ver si tiene pares de electrones libres y ver si los átomos que están alrededor son simétricos, si son todos iguales o no. Esos son los factores que yo tengo que analizar. Ojo con las reglas que se inventan de polaridad. Si no tiene pares de electrones libres, la molécula entonces es no polar. Mentira, mentira, porque estas dos moléculas, después pueden hacer la Lewis ustedes para practicar, no tienen pares de electrones libres alrededor del carbono y son polares las dos. Fíjense que les pongo acá cero. Cero es de ceros electrones libres. ¿Para qué yo necesito saber esto? Para después poder ir más allá y les traigo otros ejemplos, como el agua, el dióxido de azufre y el amoníaco. Ojo con el agua, fundamental. Tengo que entender sí o sí que el agua es polar y no puedo dudar con eso. ¿Y por qué es polar? Oxígeno, cuatro zonas de alta densidad electrónica. Una, dos, tres, cuatro.
Geometría electrónica es tetraédrica, porque tenía 4 zonas. Pero le quedan 2 pares de electrones libres al oxígeno. ¿Eso qué hace? Alguien el otro día decía en el grupo, es antisocial. El oxígeno es antisocial, perdón, el par de electrones es antisocial, entonces eso va a generar que los átomos se alejen entre sí, por lo tanto, cambia de la geometría electrónica, pasamos a una geometría molecular diferente, y el ángulo ya no es igual, sino que decimos que el ángulo es menor a 109,5. Y eso es lo importante. ¿Sí? Entonces de ahí decimos que el agua, por lo tanto, es un compuesto que es polar. O lo podemos decir que tiene un mu total, el momento dipolar total es distinto de cero. Son formas de preguntarles lo mismo. A veces les dicen, ¿cuál de estos compuestos es polar? ¿Cuál de estos compuestos presenta un mu total distinto de cero? ¿En cuál de estos compuestos los vectores de los mu de enlace, el vector del movimiento dipolar de enlace no están compensados? Que no estén compensados significa que es distinto de cero. Con los oxoaniones es lo mismo, sí les dejé algunos ejemplos, pero en el video hay un montón. ¿Para qué me sirve todo esto? ¿Para qué me sirve todo esto? Para aplicarlo. ¿Por qué? Porque a mí me van a preguntar, o las preguntas básicas, como estos ejercicios, directamente indicar geometría electrónica, indicar geometría molecular. Y si miran con amor, miren esto. Este ejemplo se los expliqué, este ejemplo se los expliqué, este también, este también, este también, este también, este también. Se suelen repetir los ejemplos cuando les preguntan. Hay cosas que toman siempre. El agua suele aparecer, el berilio o el boro suelen aparecer. ¿Sí? Tengo que tener en cuenta a ver qué me están pidiendo. Lo más importante no es este tipo de ejercicios, y yo no creo que suelan aparecer, o sea, podría ser, y sería muy fantástico. De hecho, el cuatripasado, miren lo que les tomaron. Tarán, tricloruro de boro, ¿qué les pidieron? Estructura de Lewis, polaridad, geometría molecular, geometría electrónica, ángulo de enlace. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros para resolver este ejercicio? Voy a la tabla periódica, busco el boro, grupo 13, me tengo que acordar que es una excepción, ¿sí? Acá el que quiere en paralelo, mientras yo lo voy haciendo, puede hacer la Lewis. Yo voy haciendo todo el razonamiento, el que está un poquito más afilado ya directamente puede hacer la Lewis solo. Grupo 13, pero es una excepción, lo que decíamos antes con Pauli, no cumple la regla del octeto, se estabiliza con 6, y ya podríamos empezar a hacer la Lewis con amor. El boro en el centro, pensando que tiene 3 electrones, y que a mí me están pidiendo que yo haga la unión con el cloro. Entonces, un enlace simple con cada cloro. Perfecto. ¿Qué veo yo acá? Lo que voy a ver es que tengo 3 zonas de alta densidad electrónica. En mi papelito puedo pensar entonces que la geometría electrónica, si tengo 3 zonas, es triangular. La geometría electrónica acá, entonces yo voy a poner que esto es triangular, o puedo poner trigonal plana, que es similar. Yo espero un ángulo de enlace de 120, porque en realidad, ¿qué es lo que va a pasar acá? Medio que este átomo va a subir para acá y este átomo va a subir para acá. ¿Por qué? Porque tienen el mismo, ¿sí?, ángulo. Entonces esto me va a dar un ángulo de 120. Tuki, tuki, tuki. Como no tiene pares de electrones libres el boro a su alrededor, porque están unidos, están enlazados, este está enlazado, este está enlazado y este está enlazado, la geometría molecular va a coincidir, va a ser triangular también. Ojo, porque nosotros, fíjense que hacemos primero la geometría electrónica y después de la geometría electrónica vamos a la molecular. En este caso coinciden, pero si no coincidieran,
tengo que prestar mucha atención, que acá me están pidiendo la molecular y acá la electrónica, porque a veces, y ha pasado mucho el año pasado, invirtieron los resultados. Le pusieron la electrónica a la que era la molecular y la molecular a la electrónica. En este ejemplo puntual coincide, entonces si ustedes se equivocaran nadie se da cuenta. Pero en otro de los temas que no coincidía la geometría molecular y la geometría electrónica, mucha gente por hacerlo a las apuradas se equivocó. Lo tenían bien, pero lo tenían invertido. Y la gente de UBA 21 no va a decir, ay, bueno, seguro que esta persona se equivocó. No, lo que ellos ven es que ustedes lo hicieron mal. Buscan geometría molecular tal, no, no dice eso. Chau, está mal. Se terminó. Decíamos que por la geometría electrónica el ángulo de enlace esperado, ¿sí? El esperado es 120 grados. Como coincide la geometría electrónica con la molecular, el ángulo real es de 120 grados. Y acá escribimos 120 grados. Si mi ángulo fuera menor, yo tendría que aclarar acá menor a 120 grados. Si ustedes ponen otra vez 120 y es menor, está mal. Tienen que aclarar que es menor. Me pregunta por la polaridad. Me está preguntando si este compuesto es polar o no. Esa es la pregunta. ¿Es polar? ¿Qué tengo que pensar yo? El cloro es más electronegativo que el boro. ¿Cómo me doy cuenta? Porque voy a la tabla periódica. Si me aprendí las propiedades periódicas de memoria, fantástico. Si no, busco directamente la electronegatividad. Nosotros tenemos acá 3 vectores, pero ¿qué pasa? Si yo sumo estos 2 vectores, voy a obtener un vector acá que yo les prometo la suma, ¿sí? La suma de estos dos me termina dando exactamente igual que este vector. Si los 3 átomos son iguales, esta molécula es no polar. Pero como estaba en el ejemplo que yo les mostraba antes, si acá tuviera un flúor, esa molécula sería polar. ¿Qué respondemos entonces nosotros acá el día del parcial? Ponemos no polar. Si me preguntara por el mu total, yo tendría que decir que el mu total es igual a 0. Fíjense qué ejercicio de parcial tan simple. Y con todo esto, ustedes ya ganaban 2 puntos, que es un montón, porque ustedes tienen que llegar a 4 para aprobar el parcial. Bueno, entonces con esto ya vamos. Pero yo no me voy a confiar, porque yo no les tomaría estas cosas tan obvias, como quien diría. Yo empezaría a preguntarles algunas cosas un poco más jugadas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como por ejemplo, algo de este estilo. Dice, a partir de los siguientes elementos, escriban la fórmula de 2 compuestos binarios cuyas moléculas presenten el mismo tipo de geometría molecular. Estos ejercicios no son difíciles. ¿Qué es lo malo? Es empezar a probar. Primero, como me pide moléculas, ya me está hablando de compuestos covalentes. Si me habla de compuestos covalentes, yo sé sí o sí que son todos no metales. Por lo tanto, si son todos no metales, estoy segura que el calcio, que es un metal, no va a poder estar involucrado. Entonces ni siquiera lo pienso, ni siquiera lo busco, ni siquiera lo busco. Y ahora después, ¿qué tengo que hacer? Ponerme a probar, poder buscar con una combinación de compuestos binarios, o sea, que estén formados por 2 elementos, ver cuáles de esos elementos pueden formar moléculas que presenten el mismo tipo de geometría molecular. No me están pidiendo el mismo tipo de geometría electrónica, el mismo tipo de geometría molecular. Por ejemplo, yo digo, a ver, voy a lo simple. Lo primero que yo pensaría es, bueno, a ver el agua. El agua, le voy a hacer la Lewis. Enlace simple, oxígeno, enlace simple con este. Par de enlaces libres. Entonces, ¿qué tiene? Geometría electrónica es tetraédrica. ¿Por qué?
porque tiene 4 zonas de alta densidad electrónica. El ángulo esperado es 109,5 grados, pero como tiene pares de electrones libres, yo estoy segura que la geometría molecular no puede ser la misma. ¿Qué va a pasar acá? Ustedes lo imaginan así, pero como tiene pares de electrones libres, tiene que disminuir, ¿sí? Acuérdense que los pares de electrones libres ocupan más espacio. Entonces, esta molécula pasa a tener una geometría molecular que se llama angular, que sería algo similar a tener a los átomos así. Sería, yo tengo el oxígeno, hidrógeno, hidrógeno. La geometría es angular, entonces el ángulo sí o sí va a ser menor a 109,5. ¿Por qué? Porque decíamos que los pares de electrones libres generan esta disminución del ángulo. Bueno, podría pensar en algún otro. Si yo quiero buscar un angular, tendría que buscar sí o sí compuestos que se formen con pares de electrones libres, porque acuérdense que si no, tendría que coincidir la geometría electrónica con la geometría molecular. Cuando yo quiero hacer un compuesto que no tiene pares de electrones libres, ahí yo ya sé que su geometría electrónica coincide con la molecular. Y tendría que empezar a probar. Acá no hay mucha regla para armarlo. Entonces, por ejemplo, podría pensar, bueno, algo similar, se me ocurre que podría pasar con el cloro. El cloro también tiene estado, lo podría pensar con el estado de oxidación +1, el oxígeno -2, y pruebo. A ver, el cloro, ¿qué me va a pasar? Y el cloro va a formar algo similar acá. Le van a quedar al cloro los electrones libres. Acuérdense que para TREPEP no importan, pero al oxígeno sí le van a quedar esos 2 pares de electrones libres. Miren cómo esto pasa a ser parecido también a esto. ¿Cuántas zonas de alta densidad electrónica tiene el oxígeno? 4. 1, 2, 3, 4. Geometría electrónica tetraédrica. ¿Cuál es el ángulo esperado? Y 109,5. Yo esperaría que por esta geometría electrónica tuviera este ángulo. ¿Tiene pares de electrones libres? Sí, tiene 2 pares de electrones libres. Ok, se va a quebrar. Geometría molecular angular. Tuki, ángulo menor a 109,5. Y ahí encontré yo entonces dos moléculas que me están mostrando a mí, que tienen la misma geometría molecular. Tengo 2 moléculas que tienen la misma geometría molecular. Para eso me sirve todo esto, para empezar a pensar, ¿sí? Para empezar a pensar qué es lo que está sucediendo con este tipo de ejercicios. Es sentarme a practicar. Es sentarme a practicar. Insisto, puede aparecer algo simple como lo que veíamos en el parcial del cuatrimestre pasado, sí, y sería ideal. Sí, y sería ideal. Pero tenemos que empezar a pensar un poco más allá. Por ejemplo, algo de este estilo. ¿Qué más nos podría aparecer? ¿Sí? ¿Qué más nos podría aparecer? Bueno, que me empiecen a hacer preguntas, no tanto de verdadero o falso, no es lo más común, ¿sí? No es lo que suele aparecer, pero sí empezar a charlar con qué pasa con las fuerzas intermoleculares. Seleccionar, me dice, de los siguientes pares, cuál de las dos tiene mayor punto de ebullición. Fíjense cómo ya empiezan a hacerme relacionar otras cosas. No me piden que yo asigne el punto de ebullición, simplemente que yo diga cuál es el que tiene mayor. Que yo pueda acá, por ejemplo, predecir el orden de las siguientes sustancias según sus puntos de ebullición creciente. Esto es un ejercicio típico de los exámenes de antes. Típico. Y este también. A partir de las interacciones intermoleculares, ordenar las siguientes sustancias en forma creciente de la solubilidad en agua. ¿Sí? Ejercicios típicos. Vamos a ir haciendo algunos. ¿Sí? Vamos a ir pensando algunos y nos vamos a ir metiendo a poco en lo que tiene que ver con las fuerzas intermoleculares, qué cosas tengo que tener en cuenta, cómo puedo indicar qué fuerzas tienen y eso después para qué me sirve
para el punto de fusión o para el punto de ebullición. Tenemos varios ejercicios para ir planteándonos. Les traje esto, sí, es un resumencito que yo he hecho para el año pasado, pero que nos ayuda un montón, que nos ayuda a ubicarnos, nos ayuda a ubicarnos. Vamos a trabajar con 3 tipos de compuestos: iónicos, metálicos y covalentes. No es nada nuevo que no les haya dicho en el video largo que ustedes tienen, para nada, pero está acomodado de otra manera porque nos puede servir volver a escucharlo y volver a mirar. ¿Cuándo el compuesto es iónico? Cuando está formado por un metal y un no metal, sí o sí. ¿Puede haber más de un no metal? Claro, por supuesto, en un oxosal tengo el oxoanión por 2 no metales. Esos compuestos iónicos, ¿qué les va a pasar? Van a formar iones, que son el catión y el anión. Eso aumenta la fuerza de atracción porque forman redes cristalinas, hay cargas eléctricas concretamente que se están generando. Y esas cargas eléctricas van a generar que haya un movimiento de electrones y lo que van a generar y permitir es que sean buenos conductores de la electricidad y que sean buenos conductores del calor. ¿Siempre, Belu? No. Solo cuando están en estado líquido o cuando están en estados disueltos. Acá viene otro de los errores más comunes. A veces les dan compuestos iónicos en estado sólido, no se dan cuenta que está en estado sólido y van como chorlitos cayendo, ¿sí?, frente al error que hace, ¿sí?, que hace que ustedes consideren que conducen la electricidad porque lo que estudiaron es los iónicos conducen la electricidad. Sí, los iónicos conducen, pero cuando están en estado líquido o cuando están disueltos en solventes que son polares. Solo en ese caso. ¿Por qué sólidos no? Porque no están moviéndose los electrones, no tiene tanta energía. Entonces, ¿qué es la electricidad? Electrones que circulan. Tiene que ver con eso. ¿Y qué es el calor en realidad? Energía que está dando vueltas. Por eso son buenos conductores. Como tienen una gran fuerza de atracción, a ustedes les pedía la guía de estudio poder pensar cómo era la fuerza de atracción en los distintos compuestos químicos que íbamos estudiando. Bueno, como son iones, tienen una gran fuerza de atracción. Esa fuerza de atracción hace que estén vinculados fuertemente. Acuérdense que son cargas eléctricas, redes cristalinas, habíamos dicho. Tengo el catión que se empieza a rodear con el anión y a su vez este anión se empieza a rodear con el catión y así sucesivamente. Y estas redes cristalinas que generan un aumento en el punto de fusión y en el punto de ebullición. Si pasamos a los metálicos, acuérdense que son solo un metal, va a ser, por ejemplo, todo oro, todo plata, todo hierro. Vamos a tener electrones dando vueltas. Esos electrones que están dando vueltas también generan que puedan conducir la electricidad, que puedan conducir el calor, pero la diferencia es que los compuestos metálicos, y lo podemos comprobar todo el tiempo, van a conducir sobre todo el calor en cualquier estado de agregación. Si yo pongo una olla a hervir y mi olla no tiene mangos aislantes, lo que a mí me va a pasar es que yo me voy a quemar. ¿Por qué cuando saco una fuente del horno, yo siempre la saco con algún trapo o con alguna agarradera o algo? Porque está caliente. ¿Por qué está caliente? Porque conduce el calor. ¿Por qué a nadie se le ocurriría meter, no sé, un tenedor adentro de un enchufe? Porque conduce la electricidad, el compuesto metálico. Es simplemente por eso. Empezar a pensar cosas de la vida cotidiana, por eso yo siempre digo que este es uno de mis temas favoritos, porque son cosas de la vida cotidiana que ustedes pueden empezar a vincular. No tienen que dudar si un compuesto metálico conduce o no conduce la electricidad y si la conduce en estado sólido o no, porque en la vida real nos pasa que sí. Yo cuento siempre la misma anécdota: el horno de casa, cuando yo lo abro, la cadenita que tengo, si no tengo la cadenita adentro de la remera, el horno, con el calor que sale al abrirlo, ¿qué pasa? Automáticamente se lo transmite a la cadenita y la cadenita me quema, porque es metálica. Sencillo, ¿sí? Sencillo. Tienen mayor punto de ebullición y de fusión
que los compuestos iónicos, los metálicos, y acá ojo. Cuando hablamos de punto de fusión o punto de ebullición, si bien son propiedades distintas, y lo sabemos, de fusión es el pase de sólido a líquido, ebullición es el pase de líquido a gaseoso. Cuando a mí me piden analizar el punto de ebullición, no sé, predecir el orden, no importa qué me están pidiendo. No importa si me piden el de fusión o el de ebullición, el orden en función de las fuerzas de atracción va a ser el mismo. Entonces no cambia. A veces me dicen, lo entiendo para el punto de fusión, no lo entiendo para el punto de ebullición. Es lo mismo, no cambia en nada, no hay otra variedad. ¿Qué pasa con los compuestos covalentes? Sí o sí tengo que hacer la Lewis. ¿Por qué sí o sí tengo que hacer la Lewis? Porque al hacer la Lewis, yo voy a mirar primero si el enlace es polar o no polar. Eso ya me va a ayudar. Una vez que tengo la Lewis, ¿qué es lo que voy a pensar? Lo que decíamos recién, la geometría electrónica, para que me dé la forma. Una vez que tengo la geometría electrónica, voy a ver la geometría molecular. Con la geometría molecular voy a ver si la molécula es polar o no polar. Y ahí voy a entrar en lo que vamos a charlar ahora, que son las fuerzas intermoleculares. Con las fuerzas intermoleculares, yo voy a poder determinar el orden del punto de fusión y el punto de ebullición y si los compuestos son solubles o no. Los compuestos iónicos se van a disolver en solventes que sean polares. Por ejemplo, el cloruro de sodio, todos podemos decir, ojalá a esta altura, que esto es un compuesto iónico y todos nos damos cuenta que esto es soluble en agua. Sí o sí. Es lo que pasa cuando pongo la sal en la olla, cuando quiero hacer, no sé, fideos. Bien, siempre el compuesto iónico va a tener mayor punto de ebullición que los compuestos covalentes, porque si bien los compuestos covalentes van a tener, que lo vamos a charlar ahora, decíamos, fuerzas intermoleculares que van a generar una atracción entre ellos, nunca la interacción va a ser tan grande como una interacción que sea iónica, que tiene cargas en serio. Dicho esto, que es como una especie de resumen para nuestra cabeza, vamos a ir resolviendo algunos de estos ejercicios. Me dice, indicar el tipo de fuerzas intermoleculares presente en cada una de estas sustancias. No vamos a hacer todas, pero sí vamos a pensar cómo tenemos que mirar esto para ver de qué me están hablando. Nosotros tenemos que recordar que tenemos tres fuerzas intermoleculares. Acuérdense que tenemos London, que tienen todas las moléculas. Tenemos dipolo-dipolo, que tienen solo las polares, o sea que necesito darme cuenta antes si mi molécula es polar o no. Y tenemos los enlaces o los puentes de hidrógeno, que solo las van a formar las que tienen el hidrógeno unido al nitrógeno, al flúor o al oxígeno. Unido a él. Y vamos con el ejemplo que les planteo siempre. Que yo tenga, por ejemplo, esta molécula, que haya flúor en la misma molécula que el hidrógeno, yo necesito sí así hacer la Lewis, porque cuando yo hago la Lewis veo que no está unido el hidrógeno al flúor. Entonces, esta molécula no puede formar con ella misma puentes de hidrógeno, porque el flúor tiene que estar unido, tiene que estar enlazado directamente al hidrógeno. Distinto sería, por ejemplo, así. O distinto sería el nitrógeno que está unido así. Bueno, me pide tetrabromuro de carbono. Tengo el compuesto, puedo hacer la Lewis. Parecido al metano, que son todos hidrógenos, pero esto es con bromo. Y acá tengo que hacer todo el paso a paso. ¿Qué veo? Geometría electrónica. Veo que es tetraédrica. Ángulo esperado. Veo que es 109,5.
Como no tiene pares de electrones libres el carbono, no hay nada suelto acá alrededor, entonces geometría molecular tetraédrica también. El ángulo va a ser posta, ya no va a ser el esperado, va a ser el ángulo real. Y si el ángulo es real de 109,5, voy a mirar esta molécula y me voy a dar cuenta entonces que todos sus vectores van a estar compensados. Acuérdense que en la vida real, como les muestro en el video con las pelotitas, hay una que va para arriba, una que va para adelante, un vector que viene hacia afuera y un vector que va hacia atrás. Por eso 109,5. Si ustedes lo miran así, me van a decir, pero estos son 90 grados y no tiene sentido porque no es plano. ¿Qué me pasa a nivel de la polaridad? Tengo los vectores, están todos compensados entre sí, todos los átomos son iguales, por eso los vectores están compensados. Esta molécula es no polar. Es decir, que su mu total es igual a 0. Si pasa esto, la única fuerza intermolecular que va a poder tener este compuesto son las interacciones de London. Nada más. Belu, ¿necesito hacer todo esto? Sí, porque yo así me doy cuenta si es polar y así me puedo dar cuenta si tiene dipolo-dipolo o no. Necesitan ir paso a paso, sí o sí, aunque el ejercicio no me lo pide, aunque el ejercicio solo me pide el día del parcial. Indique cuál de estas moléculas tiene, no sé, interacciones de London. Tuco. Bueno, necesito ir haciendo paso a paso. Vamos con este que es un poco más, si quieren, rebuscado, por decirlo de alguna manera, su Lewis. ¿Cómo hacíamos las Lewis de los oxoácidos? Vamos a hacerlo un poco más grueso. Átomo central. Lo rodeo con los oxígenos que aparecen y a los oxígenos los rodeo con el hidrógeno. La semana pasada yo les decía, empiecen de afuera, porfa, porque ya saben que el oxígeno va a necesitar hacer sí o sí un enlace simple con el hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno necesita solo un electrón. Por lo tanto, de esta manera yo ya me aseguro este enlace. Como el oxígeno está en el grupo 16, a mí lo que me va a pasar es que me voy a dar cuenta de que acá necesito hacer un enlace simple solamente. El nitrógeno está en el grupo 15, tiene 5 electrones. 5 más 1 tiene 6, va a ser un enlace doble, entonces acá, que coincide en los dos que necesita el oxígeno y en este. ¿Cuál es el átomo central acá? Esto. ¿Cuál es el átomo central? Acá, esto, ¿sí? Esto es lo que yo podría aprovechar para mirar y decir, bueno, quiero hacer la geometría. Bueno, ¿qué me va a pasar? Geometría electrónica que tengo 3 zonas, triangular, pero tiene pares de electrones libres. Entonces, geometría molecular angular. El ángulo sería esperado 120, pero como tiene pares de electrones libres va a ser menor a 120. Y fíjense que esto no va a estar compensado porque estos pares de electrones libres hacen que esto se incline hacia abajo, por lo tanto los vectores me van a quedar así. Esta molécula es polar, esta molécula es polar, por todo esto que dijimos nosotros antes. No solo es polar, entonces va a tener como fuerzas intermoleculares que vamos a encontrar London porque tienen todas. Dijimos eso, ¿verdad? London tienen todas. No me olvido, porque a veces como tiene otras cosas, me olvido de las London. Como dijimos que era polar, tiene dipolo-dipolo. Y además, ¿qué estoy teniendo yo acá? La estrella, que es la unión entre el oxígeno y el hidrógeno. Eso que genera entonces un puente de hidrógeno. Entonces, esta molécula tiene todas las fuerzas intermoleculares posibles. Esta molécula tiene todas las fuerzas intermoleculares posibles. Tiene London, tiene dipolo-dipolo, tiene puente de hidrógeno. ¿Cuál es el error más común? Ustedes hacen la Lewis, miran que está unido el hidrógeno al oxígeno y automáticamente dicen, ah, tiene puente de hidrógeno, y solo anotan que tiene puente de hidrógeno. Y eso está mal, porque no tiene solo puente de hidrógeno. Tiene puente de hidrógeno, tiene London y tiene dipolo-dipolo.
Presten mucha atención a las preguntas. A veces la pregunta dice, las que solo presentan, no sé, marcar de estos compuestos, los que solo presentan London y dipolo-dipolo. Y ustedes me dicen, pero esta tiene London y dipolo-dipolo. Claro, pero me piden solo las que presentan London y dipolo-dipolo. Entonces ahí yo tengo que tener en cuenta cuál es la diferencia en lo que estoy leyendo y en lo que me están pidiendo. Vamos a hacer una más para que nos quede una de cada una. Podríamos pensar, por ejemplo, esto. Me dice fósforo y yodo 3. Fósforo está en el grupo 15. Por lo tanto, necesita 3 electrones. Ya lo voy a dibujar con la forma que voy empezando a mirar distinto. Van a ver que a medida que hacen cada vez más Lewis, se van a ir dando cuenta antes de la forma que tienen ya a la hora de ir dibujándola. Geometría, ahí me quedan, perdón, un par de electrones libres en el fósforo porque tiene 15 en total. Geometría electrónica tetraédrica, ¿por qué? 1, 2, 3, 4. Ángulo esperado 109,5, pero tiene pares de electrones libres, entonces el ángulo es menor a 109,5. Entonces dijimos, para el que lo va haciendo a la par, si quiere ir verificando, tetraédrica. Geometría molecular, esto se va a llamar piramidal. ¿Sí? Piramidal. Me olvido de este par de electrones, me queda esto. Piramidal, no es triangular plana. La triangular es si no tuviera pares de electrones libres. Ángulo esperado menor a 109,5. ¿Qué me pasa con la polaridad? Tiene pares de electrones libres, esto no va a estar compensado, no es así un triángulo tan hermoso. No, 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 no me va a pasar eso, ¿sí? De hecho, esto lo podríamos dibujar incluso un poquito más acá y tiene más pinta de pirámide. Se los voy a dibujar más lindo. Me quedó bastante feo. Esto me va a quedar así en la vida real. Ahí, ahí les es un poco más fácil. Ahí se parece más a una pirámide. La pirámide, miro así, miro esto. Tuki. ¿Qué pasa con la polaridad? Es polar, este compuesto es polar, por lo tanto, ¿qué voy a tener? Voy a tener London y voy a tener dipolo-dipolo. Si a mí me pidieran ahora, no me lo pide, pero vamos a pensar cosas que me podrían pedir de acá. Si a mí me pidieran, por ejemplo, como en este ejercicio, a partir de las interacciones intermoleculares, ordenen las siguientes sustancias de forma creciente de, y vamos a analizar las dos cosas, puntos de ebullición, como me pide acá, y solubilidad. Para los puntos de ebullición, yo tengo que mirar las fuerzas intermoleculares. Cuanto mayor sea el número de interacciones, mayor va a ser el punto de ebullición. Es decir, este va a tener hipotéticamente el punto de ebullición más bajo, le sigue este y le va a seguir este. ¿Por qué digo hipotéticamente? Porque ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo tuviera este compuesto? Este compuesto es el metano, es muy parecido a este, ¿sí? Sería lo mismo, todo exactamente lo mismo, solo que yo tuviera solo hidrógenos. Y este entonces también solo tendría London. Ajá. Y entonces ahora yo cómo puedo definir, estoy segura que si esta tiene solo London, en principio, este tiene mayor punto de ebullición, este tiene mayor punto de ebullición que y este tiene mayor punto de ebullición que este. Perfecto. Y entre estas dos, ¿cómo puedo yo saber cuál de las dos tiene mayor punto de ebullición? ¿Alguno sabe eso? ¿Ya llegaron a estudiar esa parte? Yo creo que me acuerdo del cuatrimestre pasado, Bel. Creo, ¿Qué digo. pasaba? No importa, tíralo. Si no es, lo corregimos.
Creo que entraban ahí en juego las masas, ¿no? Ajá. Van a tener que ver lo que llamamos las nubes electrónicas, esto que Mati dice, las masas de las moléculas. Las masas de las moléculas, ¿qué me dice a mí? Yo voy a la tabla periódica y más que la masa en sí, lo que buscamos es el tamaño de la nube. Me acuerdo que cuando grabé un par de parciales con esta idea, algunos me pusieron, ¿cómo saco el tamaño de las nubes? Y yo los quería matar porque dije, está terminando el cuatrimestre, el tamaño de la nube yo lo voy a sacar teniendo en cuenta el Z. Si yo voy a la tabla periódica y busco el Z de estos elementos, voy a decir, el Z del carbono es 6, más 1, que es el Z del hidrógeno, por 4. O sea que en total tiene 10 electrones esta nube electrónica. En cambio, si voy a la tabla periódica, el bromo es el 35, por lo tanto tengo 35 por 4, que ya me da 140, más los 6 del carbono, tengo 146 electrones. Tener más electrones hace que la nube electrónica sea más deformable, y si se deforma más, tiene mayor posibilidad de generar interacciones de London. ¿Por qué? Porque las London dependen de los tamaños de las nubes electrónicas. Cuanto mayor es la nube electrónica, más interacción de London va a tener. Entonces, si a mí me pidieran pensar y ordenar estos compuestos, lo que yo diría es, bueno, el que va a tener menos es el metano, porque la nube electrónica es menor comparándola con este. Le va a seguir este y luego le va a seguir este y este. Ojo, porque a veces nos piden, esto sería orden creciente. Orden creciente es analizarlo de menor a mayor. Acá también muchas veces cometen un error, porque a veces nos piden orden decreciente. Bueno, si me piden orden decreciente es lo mismo, pero para el otro lado. Lo mismo, pero para el otro lado. ¿Qué sería lo mismo, pero para el otro lado? ¿No? Les hago comillitas. Me van a pedir orden decreciente. Si algo decrece, algo se hace más pequeñito, por lo tanto voy de atrás para adelante. Este oxoácido, este compuesto, este y este. Y entonces esto se transforma de mayor a menor. ¿Qué pasa si me preguntan indicar las moléculas que solo tengan London? Solo tienen London. Eso me están pidiendo, ¿sí? Ojo, porque la pregunta a veces es confusa. Si me pidieran las que solo tienen London, voy a borrar esto. Si dice solo tengan London, yo tendría que indicar, no me pide orden, ¿no? Simplemente indicar si es solo tengan London, sería esta y esta. Si me dice indicar las moléculas que tienen interacciones de London y no me aclara que solamente sea London, yo tendría que poner entonces todas. Y las puedo poner en cualquier orden porque acá estoy asignando, no estoy ordenando. ¿Cuál es la diferencia? El solo. El solo es mirar a las que exclusivamente tienen London. Había uno de los ejercicios del otro día que alguien me preguntaba algo de esto, ¿no? Me decía, me pide las que solo tienen, decía, solo tengan London y dipolo-dipolo. Y ella me decía, no entiendo por qué está mal. Bueno, porque ella también marcaba era algo parecido a esto, ¿no? Y la que ella marcaba sí, es verdad, esto tiene London y dipolo-dipolo, pero el enunciado decía, solo tengan London y dipolo-dipolo. Esta molécula no tiene solo London y dipolo-dipolo. Tiene además puente de hidrógeno. Hay que ser muy fino al momento de leer
los enunciados, porque en el enunciado está la clave para no confundirse. Berú, Ujú. de curiosidad nada más, ¿el compuesto ese fósforo iodo 3 qué es? Es el trillo de fósforo. No tiene una clasificación, es parecido a esto, tiene el mismo estilo que esto, no tiene una clasificación. No es un óxido, no es un hidrácido, no es una sal binaria, son compuestos covalentes que no entran dentro de una clasificación nuestra. Serían halogenuros no metálicos, pero nosotros no vemos eso. ¿Qué les iba a decir? Supónganse que ahora me pide, si nosotros ya asignamos puntos de ebullición acá, y supongamos que ahora a mí me agregan, imaginemos que el ejercicio era asignar puntos de ebullición, pero que a mí me agregan ahora este compuesto además. Simple. ¿Este compuesto es un compuesto iónico o es un compuesto covalente? Pauli dice iónico. Sí, tiene un metal, sí, acuérdense, podría ser este, podría ser esto. Hay muchas cosas que les podría haber dibujado. Podría ser esto. Podría ser también algo así, que ya es más feo, pero ustedes solo lo que tendrían que mirar es si tiene un metal o no metal. Eso es lo que a mí me importaría para este tipo de ejercicios, ¿no? No me importa cuán complejo sea el ejercicio. Yo tendría que mirar si lo que tengo es más, voy a ir a algo más rebuscado todavía. Puedo tener algo así. Horrible. Pero es un compuesto iónico. ¿Por qué? Porque le veo que tiene un metal. ¿Qué va a pasar con el compuesto iónico y los puntos de ebullición? Con respecto a los compuestos covalentes, todos estos que son iónicos, ¿cómo sería su punto de ebullición o de fusión? Acuérdense que es lo mismo. ¿Cómo sería su punto de ebullición o de fusión? Los compuestos iónicos, vinculándolos con todos estos compuestos covalentes que acabamos de analizar nosotros. Son muy altos. Entonces, ¿es mayor o menor? Ahí va. ¿Sí? Los compuestos iónicos siempre, siempre, a mí el siempre no me gusta usarlo casi nunca en la química, ¿no? Pero en este caso nos sirve mucho. Los compuestos iónicos siempre van a tener mayor punto de ebullición y mayor punto de fusión con respecto a los covalentes. Entonces, si a mí me dan para ordenar, si a mí me dan para ordenar distintos compuestos, en cuanto detecto el iónico, lo separo y digo, este es el que tiene mayor punto de ebullición. Ya está. Después analizo las fuerzas intermoleculares de todos los demás, pero no voy a prestarle atención al compuesto iónico, más que para decir, este es el que tiene el mayor punto de fusión y mayor punto de ebullición. Este es el que tiene el mayor punto de fusión y el mayor punto de ebullición. Dos cosas. Entonces, si me piden orden y estoy ordenando de menor a mayor, como ordenamos acá, el iónico, sea el iónico que sea, no me importa, ¿sí? No importa cuáles hayan dado ustedes en el ejercicio, el iónico iría acá. Por otro lado, si lo estoy ordenando de mayor a menor, si lo voy a ordenar de mayor a menor, el iónico iría acá. Obviamente ustedes el día del parcial no ponen iónico, ponen el compuesto posta que les estén dando. Como puede ser varios, digo, bueno, como les di varios ejemplos. Esto por un lado, ¿sí? Si es de mayor a menor, es el que va primero. Si es de menor a mayor, es el que va último. No lo analicen, no pierdan tiempo, no se confundan, no se mezclen, no se meten en la Lewis. Solo lo identifican. Ah, este es iónico. ¿Por qué? Porque tiene un metal. Y ya está. Y nada más.
¿Qué es lo importante acá? Porque es la pregunta que sale siempre. Si tengo dos compuestos iónicos, ¿cuál tiene mayor punto de fusión o mayor punto de ebullición? No puedo comparar dos compuestos iónicos. No lo sé. Nosotros solo comparamos cualitativamente. Vamos mirando cualitativamente, este tiene más que este, por esto y por esto. Vamos dando sus características. No podemos clasificar dos compuestos iónicos. No los puedo comparar entre sí. No puedo. ¿Sí? No puedo, no puedo, no hay forma. No se mareen con eso, no piensen preguntas que no aparecen. No se queden en cosas raras porque no tiene sentido. Entonces, si la pregunta del parcial es algo como este, dice, en cada uno de los siguientes pares, seleccionen la sustancia que presente mayor punto de ebullición. Lo que yo tendría que hacer con cada uno de estos pares es poder hacer la Lewis de cada uno, mirar su geometría electrónica, su geometría molecular, poder pensar si es polar o no polar, analizar las fuerzas intermoleculares que cada uno tiene y ahí poder comparar entonces, excepto que al principio, en cuanto miro el compuesto, como me pasa acá, yo digo, este ya es polar. Perdón, este ya es iónico. ¿Por qué es iónico? Vamos a hacerlo en celeste, que la semana pasada les marcaba en celeste. ¿Por qué es iónico? Porque tiene un metal. Ese compuesto es iónico porque tiene un metal. Entonces no necesito analizar nada. Automáticamente yo ya sé que de esta dupla, el que va a tener mayor punto de ebullición es este. De los otros sí, voy a tener que analizar. Pero ya con eso me quedo más tranquila. A veces el ejercicio es integrador y me dicen, del compuesto que tiene mayor punto de ebullición, no sé, hacer la estructura de Lewis. Bueno, primero analizo todos, veo cuál tiene mayor punto de ebullición. Una vez que lo encuentro, ahí hago lo que me piden. Pero necesito siempre, en cuanto me dan una lista, miro. ¿Hay uno iónico? Si hay uno iónico, es ese que tiene mayor. Y ya está. Ahora vuelvo con algo de eso, pero les quería mostrar acá. Por ejemplo, algo así. Dados los siguientes compuestos, esto es una pregunta de un examen más antiguo, les da este compuesto y este compuesto. El orden decreciente de los puntos de ebullición es tal, tal y tal. Yo acá voy a tener que analizar, pero otra vez que veo que este compuesto ya es iónico. Si este compuesto ya es iónico, yo ya sé que sí o sí, este es el que tiene mayor punto de ebullición. Sí o sí. O sea que yo ya sé que este es el primero. Con estos dos tendré que analizar la Lewis, la geometría electrónica, la geometría molecular, ver qué pasa con la polaridad. Y si veo que los dos, por algún motivo, los dos, por ejemplo, fueran no polares, tendría que ver sus nubes electrónicas. Voy a buscar el Z de cada elemento, lo sumo y veo cuál tiene una sumatoria mayor. Que podría ser algo así. Dados los siguientes compuestos, y me da todo eso, escribir el nombre del compuesto que presenta mayor punto de fusión. O sea que no quieren la fórmula, quieren el nombre. Lo mismo, ¿qué es lo que yo necesito primero mirar? ¿Cuáles son iónicos y cuáles son covalentes? Eso es lo que me va a ayudar en principio. Arranco con eso. Miro y digo, bueno, a ver, ¿qué tengo?
Carbono, hidrógeno, bromo. Son todos no metales. Acuérdense, por favor, que el hidrógeno está en el grupo 1, pero es un no metal. ¿Sí? Vamos a marcar con rosita los covalentes. Cesio y flúor. El cesio está en el grupo 1. El cesio es un metal. Ya está, ahí va. Este es iónico. Vamos a seguir asignando los otros, pero este ya es iónico. Y los otros me van a quedar covalente, covalente, covalente. Si este compuesto es iónico, es el que tiene el mayor punto de fusión o de ebullición, habíamos dicho, no importaba. No hago distinción entre las dos propiedades intensivas. ¿Sí? Yo ya sé que son o sea, lo mismo en el sentido de que el mayor lo va a tener el compuesto iónico. Entonces lo que me están pidiendo en realidad es el nombre de este compuesto. Dos elementos distintos, es un compuesto binario. No tiene oxígeno, no es un óxido. No tiene hidrógeno, no es un hidruro, ni es un hidrácido, es una sal binaria. ¿Cómo se nombraban las sales binarias? Yo le ponía plin, plin, plin del no metal, puro de el metal. Este es el no metal y este era el metal. Si tenía más de un estado de oxidación, aclaro. Si corresponde, aclaro el estado de oxidación. Entonces esto se va a llamar fluoruro, porque es el flúor, fluoruro de cesio. Como el cesio está en el grupo 1 y no tiene otro estado de oxidación que no sea 1, yo no necesito aclarar más nada. Yo no necesito aclarar más nada. Este ejercicio es un poquito más integrador que el que apareció en el parcial del cuatripasado. El parcial del cuatripasado, ese ejercicio era muy sencillo, porque era lo que mostré antes, ¿no? Directamente Lewis, geometría molecular, geometría electrónica, polaridad, y ya está, ni siquiera les preguntaba fuerzas intermoleculares. Y miren el ejercicio 6, este es el 5, es algo parecido. Considerando las fórmulas de los siguientes oxoaniones, nombrar el o los oxoaniones que presentan geometría tetraédrica y ángulo de 109,5. Algo importante con los aniones, no hablamos de si son polares o no polares, porque los aniones tienen carga, que es esto. Por eso son aniones. Como son compuestos cargados y tienen carga, no son polares o no polares, son compuestos cargados. ¿Qué es lo que tendría que pensar yo acá? Hacer para cada uno de estos oxoaniones la geometría electrónica y después la geometría del ion, si no hablamos de geometría molecular porque no es una molécula, es un ion, para poder determinar entonces cuál tiene geometría tetraédrica y cuál tiene entonces también ángulo de enlace 109,5. Es lo mismo que si me preguntaran de estos oxoaniones indicar la geometría y chao. Solo que me dicen, bueno, ¿cuál tiene tetraédrica? Para que yo no escriba todos, escriba directamente cuál tiene tetraédrica y cuál no. ¿Qué me interesa repasar con ustedes un instante? Los nombres de estos oxoaniones, porque ahí es donde perdemos. Fíjense acá cuál sería el problema si no estudié nada de nomenclatura. Ah, perdí los dos puntos, ¿no? ¿Por qué? Escribir el nombre, nombrar. Chan. Vamos a ir escribiendo oxoanión por oxoanión y vamos a ver cómo se llamaría. Carbono, oxígeno 3,
tiene -2, el carbono tiene +4. Si el carbono no tiene un estado de oxidación mayor, ese estado de oxidación mayor en realidad aparece el +2, no se suele usar, se lo llama carbonato. ¿De qué ácido viene? Viene de este ácido. Le agrego tantos hidrógenos como yo tenga en la carga, y este ácido se llama entonces ácido carbónico, súper importante en la vida cotidiana. Cloro, oxígeno 3, carga negativa. ¿Qué tengo? Tengo +2 del cloro, perdón, +2 del oxígeno, y me está diciendo que le queda una carga negativa. 3 por -2, todo esto entonces me da -6. Si le queda una carga negativa, este cloro tiene entonces +5. Ok, ya tengo un dato. ¿Cómo nombrábamos cuando teníamos al cloro con tantos estados de oxidación? Tenemos que tener nuestro machetito hasta que me lo aprenda de memoria. Ustedes, ¿no? ¿Qué me pasa? Esto. Hipoclorito con +1, clorito, clorato, perclorato. Como estamos trabajando con +5, entonces para nosotros es el oxoanión clorato. El oxoanión clorato. ¿De qué ácido viene? Viene de este ácido. ¿Cómo se llamaría este ácido? Ácido clórico. Arsénico, oxígeno 3, 3 cargas negativas. El oxígeno tiene -2, 3 por -2, -6. Me están quedando 3 cargas negativas, por lo tanto el arsénico tiene que tener acá +3. El arsénico tiene +3, +5, está con el más chiquito. Esto es el oxoanión arsenito. ¿De qué ácido viene? 3 hidrógenos, oxígeno 3, ácido arsenioso. ¿Se acuerda que decíamos pico, pato, hermoso, chiquito? Nitrógeno, oxígeno 2, carga negativa, el oxígeno siempre -2, eso es lo que me salva. 2 por -2 son -4, tiene una sola carga negativa, o sea que esto es +3, y este es el oxoanión nitrito. Otra vez, un solo oxígeno, un solo hidrógeno, ácido nitroso. Yo lo que les estoy contando no es necesario, pero es para relacionar de qué oxoácidos vienen. Cuando se empiezan a poner muy cancheros, van a ver que hay cosas que se repiten mucho. Por ejemplo, el oxoanión que voy a escribir ahora es súper común. -2 del oxígeno, 4 por -2, -8. Si al -8 le quedan 2 cargas negativas, evidentemente el azufre está trabajando con +6. El azufre tiene +6 y +4, es el más grande. Esto es el oxoanión sulfato. ¿De qué ácido viene? De un ácido súper conocido en las películas. Es el que dicen que usan para consumir los huesos y que no queden rastros cuando hacemos algún asesinato, consume los cuerpos humanos, ácido sulfúrico. Y es el oxoanión sulfato. Yo tendré que hacer la Lewis de cada uno, ver cuál tiene geometría tetraédrica y con eso escribir el o los nombres. Y eso podría aparecer el día de mi examen. Vamos con lo último que tiene que ver con la solubilidad. Yo lo que les decía es, los compuestos, ¿sí? Para que sean solubles en agua, o en realidad los compuestos para ser solubles en alguna sustancia tienen que tener las mismas fuerzas intermoleculares. Ahí se van a poder solubilizar. Es decir, si yo solo tengo London, voy a ser soluble en una sustancia que solo tiene London. Si yo tengo London y dipolo-dipolo, voy a ser soluble en una sustancia que tenga London y dipolo-dipolo. Y si yo tengo puentes de hidrógeno, me va a favorecer estar en una sustancia que también pueda formar puentes de hidrógeno. No es que no son solubles, si yo tengo London y mi sustancia tiene London, dipolo-dipolo y puentes de hidrógeno, no es que no son solubles para nada, pero
cuesta más. La clave es ir a buscar las sustancias que tienen las mismas fuerzas intermoleculares. ¿Qué me dice a mí? A partir de las interacciones intermoleculares, ordenen las siguientes sustancias en forma creciente de solubilidad de agua. O sea, quieren que me diga, que yo les diga de estas sustancias, cuál es más soluble en agua y ordenarlas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, lo dijimos, pero lo volvemos a tomar, es que el agua es una molécula, agua, de este estilo, tiene pares de electrones libres, ¿sí? Es una geometría angular, es una molécula que es polar, o sea que va a tener London, porque tienen todas. ¿Por qué digo que es polar? Porque el vector apunta hacia el oxígeno, que es el elemento más electronegativo, va a tener dipolo-dipolo, y va a tener entonces también puentes de hidrógeno. Esas son las interacciones intermoleculares que tiene el agua. ¿Qué pasa con cada una de estas? Bueno, vamos a analizar. Tengo el fósforo, dijimos, dos pares de electrones, dos electrones libres que le van a quedar. Tiene 5. ¿Qué le pasa a este compuesto? Geometría electrónica tetraédrica. 1, 2, 3, 4 pares de electrones, pero tiene un par de electrones libres, geometría molecular. Entonces, electrónica tetraédrica, molecular piramidal. Miro y estos vectores no se compensan, apuntan todos hacia abajo, por lo tanto, un total distinto de 0. Es polar. Si es polar, ¿qué me va a pasar? Voy a tener entonces London, dipolo-dipolo, y nada más porque no tengo puentes de hidrógeno. El amoníaco es algo parecido. Vamos a mover estos dos para que me queden acá más prolijitos. 1, 2. Similar, sí va a ser exactamente lo mismo, geometría electrónica tetraédrica, geometría molecular piramidal. El mu también va a ser distinto de 0 porque el elemento más electronegativo ahora es el nitrógeno, todo apunta hacia el nitrógeno, así que es imposible que esté compensado. Va a ser no polar, va a ser polar, perdón, pero ¿cuál es la diferencia? Tengo puentes de hidrógeno acá. Entonces yo tengo London, tengo dipolo-dipolo y tengo a su vez puente de hidrógeno. Y el último es el silano, es una excepción, acuérdense, lo tenemos que saber nombrar por las dudas. Es mucho más sencillo, geometría electrónica tetraédrica, geometría molecular también tetraédrica. No tiene pares de electrones libres, por eso coinciden su geometría electrónica con su geometría molecular. Como no tiene pares de electrones libres, los vectores van a estar compensados, ¿sí? Estos vectores van a estar compensados y el mu de este compuesto va a ser igual a 0. Este compuesto es no polar, importante, no polar. Por lo tanto, como es no polar, va a tener solo London. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Analizar y decir, bueno, a ver, estas son las fuerzas intermoleculares que tiene el tricloruro de fósforo. Estas son las fuerzas moleculares que tiene el amoníaco, que también es una excepción a la hora de nombrarlo. Y estas son las fuerzas intermoleculares que tiene el silano. ¿Contra qué lo comparo? Con el agua. Me preguntaban cuál es más soluble en agua. Bueno, me piden forma creciente. Voy de menos soluble a más soluble. La menos soluble va a ser esta, el silano. ¿Por qué? Porque es la que le coinciden menos fuerzas intermoleculares que esta. Entonces vamos a escribir creciente menor a mayor
Y entonces tenemos el silano. ¿Quién le va a seguir? Le va a seguir el tricloruro de fósforo, porque solo tiene el hondo ni dipolo dipolo. Y le va a seguir después el amoníaco, que es el que coincide y es el que yo esperaría que sea más soluble. ¿Sí? Así es como tenemos que ir pensando estos ejercicios. Algo que es importante, lo dijimos antes, no para comparar, porque no puedo comparar, pero sí los compuestos iónicos son solubles en agua. Así que si me preguntaran si un compuesto es soluble en agua o no, si es iónico va a ser soluble en agua. Recuerden, si me preguntan si conducen la electricidad, estos compuestos no conducen la electricidad, los covalentes no conducen la electricidad. Los compuestos iónicos solo conducen la electricidad, líquidos o disueltos en agua. Líquidos ellos mismos, puros, y si no, disueltos en agua. Decime, Mati. Belu, ahí recién dijiste tricloruro de fósforo, ¿no? Sí. Si yo hubiese dicho cloruro de fósforo, ¿está mal? No, no está mal, pero en realidad vos podrías tener con el fósforo otro compuesto que es el pentacloruro de fósforo. Porque el fósforo podría tener más 3 o más 5. En este caso está actuando con más 3, en este caso está actuando con más 5. O sea, vos para decir cloruro de fósforo tendrías que chequear que el fósforo solo tenga un estado de oxidación. Ah, entiendo. Tiene que ver con eso. Es como mirar el detalle dentro del detalle. Capaz la pregunta podría haber sido nombrar a la sustancia que espera que sea más soluble en agua. Y aprovechan que es una excepción y les piden que ustedes digan amoníaco, la que menos, el silano. Y tomo esto. Y acá tenemos el tricloruro de fósforo. ¿Cómo se estudia esto? Practicando, no hay otra alternativa. Van a ver que en todos, o sea, estos son temas que se toman sí o sí les van a preguntar algo, o algo de solubilidad, o algo de geometría, o algo de fuerzas intermoleculares, o algo de propiedades, sí o sí, siempre, 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 siempre se toma esto. De una forma, ya les mostraba antes yo, ¿no? De esta forma, que es un poco más compleja, todos estamos de acuerdo que esto era más difícil que este, que fue. No sé si es más fácil, es más simple la pregunta, no es lo que están acostumbrados a hacer y no había que razonar mucho más, solo poder determinar esto. No les pedía nombres, sí, lo mismo, tricloruro de boro, o ahí sí, si quieren cloruro de boro, porque el boro solo tiene un estado de oxidación y nada más. Pero, insisto, fíjense que con esto ustedes ganan 2 puntos. Con la Lewis, que arrastramos del tema anterior, y con esto que aprendimos ahora. Y otra vez les mostraba antes qué pasaba con la nomenclatura, mucho clase. Belu, perdón que pregunte de nuevo. No, no me molesta para nada, decime. Viste que recién dijiste tricloruro de boro, Sí, eh, pero ese solamente es posible el cloruro de boro nada más. O sea, sí. ¿no está mal que yo lo diga tricloruro de boro? No, no está mal que digas tricloruro de boro y no está mal que digas cloruro de boro. Ok. Ahí Estaría no mal que tenés yo problema. menciono, por ejemplo, un compuesto, ese cloruro de boro, si tuviera otro tipo de estado de oxidación posible. Ahí sí está mal. Exactamente. Si queda la duda, yo te digo cloruro de fósforo y vos me tendrías que decir a mí, esperá, Belu, yo no sé si es cloruro de fósforo con el fósforo 3 o con el fósforo 5. Ahí es cuando está mal, cuando a vos te quedó la duda de algo. Ok, o sea que ante la duda yo podría usar la atomicidad y nombrarlo así, listo. Sí, totalmente. Bien, ¿qué tenemos que hacer para la semana que viene? Nosotros nos volvemos a encontrar, como decimos siempre, en principio terminar todo esto, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la gotita 4, terminar, ¿sí? Los ejercicios. Y les voy a proponer intentar en la gotita 5, ustedes ya tienen en el Classroom para ver la clase, que es el video largo, y tienen el PDF. Si les da, pueden ver el videito cortito de los errores más comunes y hacer algún ejercicio. Igual ya se habrán dado cuenta
que estos temas es imposible solo explicar la teoría y que siempre en estos videos largos donde yo les explico todo el tema, ya hay ejercicios ahí. Porque en la clase ya hay ejercicios para que ustedes es como si no, si quieren solo ver la teoría, van a ver que el video les queda recorto, no hay problema. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? El miércoles que viene vamos justamente a repasar la gotita 5. Obviamente, todos los temas son acumulativos. Van a ver que aunque nosotros estemos trabajando la gotita 5, algo más va a estar vinculado con lo que ya venimos trabajando. ¿Eso qué significa? Significa que a medida que vayamos avanzando, siempre hay algo para nombrar, alguna Lewis para pensar, algo de eso, que aunque yo vaya avanzando con el tema, me sirve siempre para volver para atrás y repasar algo de eso. Estamos a tiempo todavía, sí, nos faltan como 20 y pico de días. Acuérdense que si se van a anotar, yo siempre sugiero en el primer parcial anotarse, si pueden, la segunda fecha. Es solo por una cuestión de conveniencia, de que suele suceder que aparece alguna foto, ustedes pueden rendir 24 o 25, el 24 suele aparecer alguna foto, yo suelo intentar grabar ese parcial para que ustedes puedan practicar, se los subo a YouTube y les sirve para tener una idea. Yo apunto a que el parcial va a ser algo similar a este estilo, porque recién acaban de cambiar el modo de evaluación, ¿sí? Recién. Bien, esto es todo. Nos encontramos la semana que viene. No dejen de hacerme consultas en el grupo, por favor, es para eso, ¿sí? No importa que ustedes estudien a cualquier hora, cualquier día. Ustedes hacen la pregunta, hacen la consulta, yo les respondo cuando puedo. A veces puedo, a veces no puedo, a veces van a ver que me queda 2 días el grupo sin responder, pero ustedes dejen la consulta ahí porque yo después entro y miro y no dejen de hacer ejercicios. La materia se entiende, se repasa y se aprueba haciendo ejercicios. No se queden solo con, le entendí todo en el video, Abelú. No, siéntense, por favor, ustedes a hacer ejercicios. Nos encontramos entonces el miércoles que viene.